Estamos aquí a través de Radio Sonidos del Aire. Estamos transmitiendo aquí a través de esta hermosa radio online. Vamos a estar entrevistando con mucha alegría, nos da mucha alegría entrevistar al pastor Facundo Ahumada. Él es de la ciudad de La Paz, de la provincia de Córdoba. Es una honra para nosotros poder tenerlo en esta tarde y vamos a estar saludándolo. Allí lo tenemos en comunicación vía Zoom. Y bueno, pastor, muy buenas tardes. Es una alegría enorme poder estar en contacto con usted y poder entrevistarlo en esta hora. Gracias, muchas gracias. Gracias primero por la conexión. Sabemos que las conexiones de RAI no existen y bueno, aquí estamos. Bueno, me presento, soy el pastor Facundo Ahumada, de Ministerios Arca del Cielo. Soy el pastor general del ministerio. Bueno, y aquí estamos, trabajando para que la luz del mundo resplandezca, para traer un poco de luz en medio de las tinieblas, como todo siervo de Dios. Así es, pastor, qué lindo. Bueno, vamos a contar un poquito, le voy a hacer un par de preguntas que tenemos acá, que siempre le hacemos al entrevistado, ¿sí? Conociendo al pastor. Bueno, el pastor es conferencista, empresario, conductor televisivo del programa La Oficina del Pastor. Y bueno, y como usted decía, ministerio cerca del cielo, ¿sí? De la provincia de Córdoba, hermosa provincia que amamos con mi esposo. Y bueno, y estamos muy contentos de poder compartir con usted, pastor, en este tiempo. Amén, amén. Sí, una hermosa introducción la que hiciste. En realidad, todo se lo atribuimos a Dios. Yo diría que es Dios el que hace todas las cosas. Nosotros somos, junto a mi esposa, somos fieles creyentes de Deuteronomio 28, Mm. tanto del 1 al 15 como del 15 en adelante. Bendiciones de obediencia y maldiciones de desobediencia. Somos fervientes predicadores y creemos eso, y la verdad que todo lo que está en nuestra vida tiene que ver con Dios, y el haber tomado decisiones, el haberlo seguido, el haber muerto a uno, ¿no? Para que Él viva, para que Cristo viva. Y sí, 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 así como decías, somos pastores. El Ministerio Cerca del Cielo está en La Paz, Sí. Córdoba, pero en sí el ministerio tiene presencia en Uruguay, en Venezuela, en Estados Unidos. Es un ministerio que comenzó en 2015 y está creciendo, estamos muy bendecidos, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Bueno, ¿cómo Vamos. inició? ¿Sí? ¿Cómo inició todo su ministerio en el camino del Señor? ¿Y cómo fueron sus comienzos en el Señor, ¿no? Cuéntenos un Amén. poquito de eso, cómo está compuesta su familia. Bueno, esto, la introducción que usted nos dio nos está dando un panorama, ¿no? De cómo arrancó usted su ministerio. Así que bueno, Amén. Así ¿cómo es. fueron sus inicios en el Señor? Bueno, antes que nada te pregunto, ¿cuánto demora el programa? Porque por allí nos explayamos mucho los pastores, usted vio cómo es, como Bueno, para saber cómo comprimirme. Eh, el programa dura una hora, pero bueno, si nos pasamos no hay Bien, problema y a veces cuando estamos en Zoom se corta, así que nos volvemos a conectar y seguimos con la bien, entrevista. bien. Todo eso se edita y se Bueno, podemos seguir. aleluya, bueno. Bueno, mira, nosotros nos pasó algo sobrenatural, entendiendo que lo sobrenatural es sobrenatural a los ojos de los hombres, pero tiene que ser natural a los ojos de los hijos de Dios. Nosotros nos pasó algo sobrenatural desde los primeros pasos, cuando comenzamos a congregar juntos con mi esposa. En realidad, yo conocí al Señor un poco antes, allí por el año 2000, pero nos afirmamos ambos y congregamos juntos, ojo, sin ser de una cristiana, ¿no? Sin tener parientes ni nada, comenzamos a congregar en 2013. Y Dios empezó a hacer algo tremendo. Desde el primer momento en que nosotros nos llegamos al camino del Señor, la profecía nos siguió de una manera inentendible para nosotros en aquel momento, porque varones y mujeres de distintas naciones nos hablaban promesas y cosas que Dios había hecho y nos hablaba sobre nuestra vida, y era como que
Donde íbamos nos hablaba un varón de Dios o una mujer de Dios y todo se cumplió, todo. A Lindo. mí siempre me fascinó lo que es la profecía y así comenzó nuestro ministerio. Nosotros en 2013 comenzamos a congregar en La Paz en un ministerio como fieles, como creyentes. Nosotros tuvimos un solo pastor en nuestra vida, ya falleció, Ujú. Pastor Modesto Peralta, de un ministerio que se llama Jesucristo el Redentor. Jesucristo el Redentor tiene aquí en La Paz también su sede y comenzamos a su filial y comenzamos a congregar allí y fue algo tan sobrenatural que solo lo podemos explicar de esa manera porque al año ya era diácono yo, Mm. al año siguiente ya manejábamos la congregación, Wow. prácticamente la congregación y al otro año, en 2015, mediados de 2015, ya estaba pastoreando. Y sin saber pastorear, en realidad. Sí Claro. con el don, con dones, con el Señor que nos ayudó mucho porque yo soñaba todas las prédicas. Todo, Qué todo, lindo. desde la primera letra hasta la última. El Bueno, Señor y así enseñaba. comenzamos. Sí, 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 sí. Sí, era tremendo. Y el Señor nos comenzó a usar en algo que no comprendemos, que es la profecía. Digo no comprendemos porque todavía me fascina a mí, me apasiona la profecía y los cumplimientos que el Señor hizo son tremendos, tremendos. Y me sigo sorprendiendo. Por ahí mi esposa dice, pero ¿por qué te sorprendes si sabes que Dios cumple cuando habla? Claro, sí, pero no deja de sorprender en sí lo que provoca la profecía, ¿no? Tremendo. Eh, tremendos testimonios, tremendas palabras que han acontecido a lo largo de nuestras vidas, que bueno, la verdad que no, nos sentimos muy privilegiados por el Señor. Hermoso. Y ahí se está acercando a la pregunta 2, que era a qué edad comenzó su ministerio, su pastorado, ¿no? Como usted nos estaba explicando que estaba trabajando junto a su esposa. Así es, así Cómo es. fue ese Bueno, llamado, ¿no? Y ese compromiso de responder a Dios a ese llamado. Porque a veces uno cuenta, bueno, el Señor me llamó a tal edad y ejercimos, pero no, cuente también algunos detalles como para que los jóvenes o cualquiera, no importa la edad, ¿no? Porque cuando Dios te llama, los que están escuchando la audiencia puedan también escuchar ese testimonio de parte de usted. amén, amén. Bueno, a nosotros Dios nos habló por así por el año 2000 y yo rehusé ese llamado, porque yo no conocía al Señor, no fue, ha habido nunca una iglesia cristiana. La persona que me predicó en aquel momento en uno de los trabajos donde trabajaba y vas a pastorear, Dios te va a llamar como pastor y yo resistí eso durante 13 años. No Wow. quería ser pastor, en realidad quería ser empresario. Hoy soy pastor y empresario, pero Dios sabía cómo que era lo perfecto y lo resistí mucho, mucho lo resistí. Y te puedo decir, hermana, que resistirlo nos llevó a momentos difíciles, Claro, ¿no? claro. Eh, hasta que llegamos al camino del Señor y comprendimos lo que Él quería hacer. Mm. Y bueno, nos aceptamos el llamado. Pero al principio no era algo que nosotros queríamos, porque la vida ministerial no es una vida sencilla. Hay muchos chicos, muchos jóvenes que quieren, pero quieren tener un ministerio, pero un ministerio es responsabilidad, Exacto. es disciplina Ujú. y es santidad y es muchas cosas. Entonces, cuesta cambiar tu vida. De hecho, nuestra vida está moldeada alrededor de un ministerio. No es que se amolde el ministerio a nuestra vida, nosotros amoldamos nuestra vida alrededor de un ministerio. Y se puede compartir una vida secular, digamos no pecaminosa, ¿no? Pero se puede compartir con el mundo secular siendo siervo de Dios. De hecho, nosotros somos caso claro, somos empresarios, tenemos 4 emprendimientos, 4 empresas y se puede, se puede. Qué lindo, hermoso, ¿no? Saber que, conocer que de boca de usted, que al principio uno como que se rehúsa, ¿no? A ese llamado, le cuesta aceptar semejante responsabilidad, como usted decía, pero cuando Dios llama, llama, ¿no? Dios llama y también respalda. La pregunta 3 dice,
cuéntenos acerca de las tareas o trabajos que está realizando como conferencista y empresario, que usted justamente lo estaba contando, sí. Amén. Bueno, como conferencista nosotros tenemos un llamado personal para Argentina. Y es un llamado que muchas por allí se resiste mucho dentro del Evangelio, pero se resiste mucho por la humanidad de cada uno de nosotros, de los líderes, de las personas. Tenemos que entender que el pastorado en sí son siervos de Dios, somos siervos de Dios, pero también somos seres humanos. Y en eso de ser seres humanos, hay emociones, hay sentimientos, y lo que falla, hermana, te voy a decir, a nivel mundial no es en sí la obra de Dios, sino que fallan los obreros. Yo tengo defectos. Exacto. Y entonces, el llamado que tenemos en este tiempo, de hecho hace un mes y algo, estuvimos en Bariloche, allí en un congreso que hicimos de Pentecostés, pero en realidad la palabra fue unidad para la iglesia. Estamos predicando en varias partes del país que viene un avivamiento, y esto te lo confirmo, hermana. Mira, si hay algo que se puede, y con cualquier persona que conozca este ministerio, cualquier persona que vos llames y preguntes y que conozca este ministerio, le damos gracias a Dios porque ni una sola palabra profética cae en pie de lo que damos aquí. Somos muy cuidadosos. Y cuando Dios me habló y me dijo, viene en Argentina, viene un avivamiento y comienza desde el sur del país. Mm. A los poquitos días nos invitaron a un congreso en Bariloche y la palabra fue vientos de avivamiento. Wow. Y desde el sur del país se despierta un avivamiento que va a llegar hasta el norte y va a llegar a Latinoamérica. Es algo que, hermana, que está profetizado. Mire, cuánto siervo viene de afuera. Creo que las naciones están mirando y expectantes a un avivamiento en Argentina. Tremendo. Y para que comience eso, hay una sola forma y es unidad. La Y es que unidad. nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, dejemos de lado nuestras emociones, nuestros egos, nuestros orgullos, que son humanos porque somos seres humanos y no hay uno que no peque, dice la Escritura. Que Mm. dejemos de lado todo eso y nos convirtamos en pueblo de Dios, una sola carne, un solo pensamiento, podemos transformar muchas cosas. Y sobre eso es una cruzada que estamos haciendo. Allí en el Polideportivo Sollén de Bariloche estuvieron, bueno, los dos consejos pastorales de la región, hubo 700 personas, muchos líderes de las congregaciones. Y ahí Dios habló de unidad y es lo que estamos hablando en dónde vamos. Y esa palabra unidad es muy grande y abarcativa, digo yo, pero quisiera hacerle esta pregunta, ¿no? Porque hoy pareciera que el mundo también quiere hacer como una unidad, hablando políticamente, quieren hacer una unidad y hay una grieta, imposible hacer una unidad ahí. Y bueno, hablando también en la iglesia, ¿no? Que nosotros entendemos por la palabra que la iglesia tiene que estar unida, somos la novia de Cristo, va a venir a buscar una sola iglesia, no va a venir a buscar una denominación. Y hay mucho, hay dentro, ¿no? De distintas iglesias, pero hablando de la iglesia en general, para mí como que no hemos aprendido que Dios quiere la unidad en sí, ¿no? De una sola iglesia y se ve o se nota como usted quizá que como es conferencista y viaja mucho, lo debe ver quizás, eh, no sé si no han entendido o cuesta mucho que los pastores puedan unirse a una sola, ponerse de acuerdo, ¿no? Como por ejemplo con esto que es Pentecostés y tirar todos, ¿no? O ir todos para un solo lado y entender que en la unidad, como dice la palabra, allí está el Espíritu Santo. ¿Qué mirada usted tiene acerca de cómo está, ¿no? La iglesia hoy en día respecto a esta palabra de la unidad, como nos está contando? Es un tema delicado, porque creo que todo pastor te va a decir lo mismo. Mm. No creo que haya un pastor que diga que la iglesia está unida en su totalidad o que estamos todos yendo para el mismo lado. Creo que todos los pastores
que puedas entrevistar te van a decir que la iglesia está desunida. Y, y esto se provocó precisamente por lo, como te decía, por la humanidad de cada uno. Y hay un concepto que tengo personal, que son temas que no se hablan quizás en los ministerios o bueno, en la parte religiosa no se hablan, pero es una gran verdad. Fíjate, hermana, que a nivel mundial la religión cristiana en cualquier denominación, los que creemos que Cristo es el Mesías, somos mayoría a nivel mundial, es la religión mayoritaria a nivel mundial, pero no pareciera ser, ¿no? Digo por cómo está el mundo, ¿no? Claro. El mundo cada vez está peor, pero la religión mayoritaria es la cristiandad. Entonces, algo está fallando, algo está pasando, y yo creo que eso se debe a un ciclo bíblico que viene aconteciendo en el pueblo de Dios, hasta nosotros, porque es cíclica la Biblia, y viene aconteciendo porque el pueblo se aleja de la ley de Dios. No es otra cosa. Hoy en día decimos la ley de Dios está abolida. Claro, están abolidos los sacrificios. Nadie va a andar sacrificando un cordero, nadie va a andar sacrificando tórtolas. Pero la misma ley de Dios, que son los primeros 5 libros de la Biblia, dice no harás acepción de personas. Entonces, también está abolido eso. ¿Puedo abrazar a alguien rico y a alguien pobre desecharlo? No, porque la ley de Dios nos dice algo distinto. Entonces, al pueblo de Dios le pasó eso, cuando el pueblo no quiso escuchar a Dios, no quiso ser obediente a la ley de Dios, porque parece que la palabra ley de Dios causa cierta aspereza, cierto malestar. No, cuando el pueblo no quiso abrazar la ley de Dios, los pusieron en esclavitud. Les fue mal, pero muy mal. Y hoy en día la realidad, la condición actual de la iglesia de Cristo en las naciones de la tierra es Deuteronomio 28, del 15 en adelante, maldiciones de la desobediencia. Hay cristianos depresivos, cristianos con serios problemas económicos, cristianos con serios problemas matrimoniales, serios problemas familiares, serios problemas de salud. Bueno, no me asemeja a Deuteronomio 28 del 1 en adelante. Acontecerá que si pones por obra mis mandamientos y mis estatutos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Tu canasta y tu arteza de amasar estarán llenos, o sea, no habrá hambre. Todo sobre lo que pusiere la mano prosperará. Tus enemigos vendrán por un camino y saldrán por 7 dispersos. Serás cabeza y no serás cola. No todo creyente hoy es cabeza y no es cola. También dice la Escritura, tendrás para prestar y nunca pedir prestado. Y nos gusta poner en la heladera de nuestra casa, hermana, nos gusta imprimir, seremos cabeza y no seremos cola. Nos gusta imprimir esos papelitos que pegamos en la heladera o en algún lugar, seremos cabeza y no seremos cola, somos una nación santa, sí, lo pegamos. Pero no pegamos la parte, porque estoy seguro que no imprimimos esa parte que dice, acontecerá que se ponen por obra mis mandamientos y mis estatutos. Y ese es el error, eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy. No quiere poner por obra la ley de Dios, no quiere abrazar la ley de Dios. Y obviamente, como la Biblia, ni yo, ni usted, ni nadie la va a cambiar, porque la palabra de Dios dice que ni una jota ni una tilde se cambia. No se puede cambiar la palabra de Dios. Obviamente que se cumple eso que está escrito en nuestra vida personal. Un caso, nosotros con mi esposa somos un caso testigo de eso. Cuando empezamos nosotros a abrazar la ley de Dios, y ojo, ni siquiera decir no al judaizante, no para nada, nosotros abrazamos los mandamientos. Cuando empezamos a abrazar los mandamientos y aplicarlos al matrimonio, a la familia, a los negocios, porque parece que ahora la vida secular, vamos al mundo y hacemos cualquier cosa y vamos a la iglesia y somos unos santos. No, no, cuando aplicamos los mandamientos de Dios a toda nuestra vida, y Dios nos levantó como pastores, nos levantó como empresarios, tenemos hijos sanos, la familia, miren, nosotros problemas de salud, no recuerdo cuándo fue el último problema de salud que pueda tener alguno de mis hijos nosotros. Entonces, la Biblia se cumple. El problema somos nosotros.
Y con respecto a esto, está desunida la iglesia, está desunida, pero la palabra de Dios no dice que tiene que estar desunida. La palabra de Dios nos muestra el testimonio de allí de la nación de Israel, que las tribus de Israel, puede que algunas han estado peleando contra la otra, ¿eh? Puede que la tribu de, no sé, de Neftalí pueda estar enemistada con la tribu de Judá, o entre ellas estaban enemistadas, pero ¿sabe qué? Cuando iban a la guerra, no iba la tribu de Neftalí, o la tribu de Rubén, o la tribu de Judá. ¿Sabe quién iba a la guerra? Israel, iba uno solo. Todas las tribus juntas iban a pelear. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros las iglesias. Dejar de ver si este pastor me gusta, si este no me gusta, si este no me cae bien. Somos pueblo de Dios. Cuando entendamos que unidos podemos hacer mucho, vamos a hacer mucho. Tremendo, tremendo porque es así, ¿no? A veces pareciera como que en lo secular, ¿no? Los grandes líderes hasta llegan a ponerse de acuerdo. No sé si será por una foto o por conveniencia, ¿no? Y muchas veces los cristianos es como que nos cuesta por ahí, ¿no? A veces nos incluimos porque nos pasa en ciertas ocasiones cuando hay que acudir, como dice usted, ¿no? No solamente estar con los ricos, sino también con los pobres. Entonces, cuando hay una necesidad, algunos no hacen como se dice, se hacen los ciegos, los sordos, los mudos. Pero bueno, yo creo que está bueno que es poder tener su mirada, su punto de vista, porque es una persona que está también trabajando en los medios de comunicación y ahí quiero ir también. Le voy a preguntar respecto al programa de televisión que está realizando, la oficina del pastor, ¿no? Ya vamos a seguir con los temas que usted estaba tocando, que son muy interesantes, muy actuales y nos interesan muchísimo. Pero cuéntenos respecto a este programa, cómo se originó, desde el título hasta el contenido y a quién está dirigido, ¿no? Porque usted está trabajando allí en Crónica TV y está en un horario, ¿no? específico, si nos puede comentar. Amén, amén. Sí, la Oficina del Pastor es la segunda edición o el segundo programa que hacemos. Que nosotros comenzamos con un programa que se llama Un Minuto con Dios, donde hacíamos reflexiones a la madrugada para el mundo secular en realidad. Ujú. Hay cristianos, obviamente, que ven el programa, pero es para reflexiones sobre la vida desde la óptica, digamos, pastoral para el mundo secular. Luego este programa Un Minuto con Dios se convirtió en La Oficina del Pastor. Es un programa donde toco temáticas actuales que por allí no se suelen tocar en las iglesias, sobre qué es la depresión, cómo podemos salir de eso, política, sobre política, no partidaria, ¿no? No Claro, somos claro. partidarios, pero sí política, y hablamos para que la gente que está del otro lado vea que la iglesia es seria, Ujú. porque nos pasamos muchas veces los programas de televisión predicando cosas que a veces la gente ya sabe. Y tocamos temas profundos de la vida cotidiana y tenemos mucha recepción en el ámbito secular. Mucha gente nos escribe eh, bueno, y se goza con el programa porque las temáticas que tocamos son temáticas en realidad muy actuales y son para darle aliento y hacer que de alguna manera el que no conoce a Dios diga, ah, mira, esto me interesa y se llegue. Nosotros tenemos que estamos convencidos de que el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón, dice la Escritura. Entonces, tenemos que ser astutos cómo llegar a las personas. Exacto. ¿Mm? Yo no puedo, por un programa de televisión, salir diciendo, arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién me va a seguir? ¿Quién me va a ver? Entonces, lo que hacemos es tocar temáticas que a la gente le interesan y llevarlos hacia la palabra de Dios. Y le digo que da buenos resultados, hermano, da muy buenos resultados. Y las repercusiones, ¿no? Que usted dice que la gente lo llama y todo eso con estos temas que se Es tocan, que son, creo que, increíble. fundamentales. Ahí continuamos. Le estábamos preguntando, Pastor, respecto al programa de televisión, ¿no? Y esa mirada
que uno tiene de cómo llegarle a esa gente que no conoce al Señor y cómo preparar un producto, ¿no? Una palabra para poder llegarles a ello. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno poder utilizar hoy en día los medios de comunicación como los recursos que Dios puso en nuestras manos para poder llegar a esa gente muy necesitada de Dios. Y con esos programas, ¿no? Buscar algo estratégicamente para poder alcanzar esas vidas. Amén, así es, sí, sí, sí. Sí, de hecho también nosotros, Elena, estuvimos en Canal 13 de Buenos Aires, tuvimos varios domingos un programa que se llamaba Incorrectos. Le Sí, pusimos a ese programa en aquel momento un nombre medio para llamar la atención y donde contábamos cosas sobre, o sea, para que el mundo secular conozca bien a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo secular conoce mal a la iglesia, por eso que resisten tanto a la iglesia de Cristo, que resisten tanto a los pastores, resisten tanto tantas cosas, es porque conocen mal. De hecho, uno de los programas habló sobre el manejo del dinero en las iglesias, porque fíjate que cuando un inconverso y que no tiene intenciones de acercarse a Dios, van y le hablan de un pastor, dice, no tengo dinero, como diciendo, ya me van a sacar dinero. Eso es algo que quedó allí en el mundo secular y es algo que al pastorado, a los siervos de Dios, es como un aguijón que nos sigue. mm, Pero eso pasa, el mal manejo del dinero en las instituciones. sí, Eso pasa, o sea, no es el común denominador de la iglesia. Tenemos millones de congregaciones en Argentina, excelentes siervos de Dios, pero la gente se queda con esa pequeña muestra. Y ayer en Bariloche me hicieron una entrevista en un programa secular y así era, creo que era candidato a intendente, el conductor del programa, y me hablaba sobre este tema. Bueno, yo les puse mi forma de ver, que en realidad no me molesta que me pregunte una persona secular sobre dinero, ¿no? Porque tal en realidad, bueno, tenemos un uso transparente en el ministerio de esa área. Y yo le decía a él, bueno, es como los políticos. Lo que pasa es que los políticos al revés, hay más políticos malos que políticos buenos. Bueno, en la iglesia es al revés, hay más pastores malos que pastores buenos. Y medio como que se quedó confrontado el político. Y es como en la sociedad es así. claro, Dentro del Evangelio también hay gente, y claro, esto es bíblico, hay gente dentro del Evangelio que son falsos. claro, O claro, sea, nuestra Biblia lo dice. sí. Entonces, creo que también es una excusa del mundo secular para no acercarse a Dios. Entonces nosotros tocamos temáticas para que desestructurar la visión que tiene el mundo secular sobre la iglesia. Y nos está dando muy buenos resultados. De hecho, nos han llamado gente profesional, nos ha llamado abogados, psicólogos, preguntando más cosas, más profundidad, porque hablamos temas hasta de ilegales, ¿no? De acuerdo a la escritura. Claro. Ese es un problema que tenemos los pastores, los líderes, la iglesia. El problema de la iglesia de Cristo, uno de los problemas, en Argentina y creo que en varias partes del mundo, es que pastoreamos sin conocer la Biblia, pastoreamos sin profundidad. Hay muchos pastores que no conocen en profundidad las escrituras. Entonces, predican algo muy básico. Y está mal, está bien. Bueno, Dios hace el llamado, pero es obligación nuestra introducirnos en determinados temas para poder hablar de determinados temas. Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo, hermano. Qué lindo, pastor, muy claro y muy preciso, ¿no? En toda la tarea que están realizando en este llamado que Dios le ha dado. ¿Qué mirada tiene u opinión respecto a las elecciones presidenciales? Hablando un poco también en general, ¿no? De las próximas elecciones.
y también qué mirada tiene la iglesia, ¿no? De Cristo. Uno entiende por la palabra que tiene que orar por el presidente, ¿no? De una nación. Y también, sumada a esa pregunta, quería agregar qué mirada tiene respecto a los 4 años que vienen, ¿no? Independientemente de quién asuma al cargo presidencial, ¿cómo usted ve qué va a pasar aquí en Argentina respecto a todo lo que es tema social y cuántas cosas, cuántas noticias que están saliendo? Creo que lo que más preocupa es la economía, pero bueno, es muy abarcativo el tema porque hay muchos temas que están pasando y bueno, queremos también saber su mirada. Amén, amén. Este es un tema que me gusta. No te voy a negar que es un tema que me gusta mucho debatir. De hecho, hicimos un programa completo que lo pasamos en Crónica TV. Mirá, es muy sencillo el tema de la política. Es muy sencillo o es fácil de comprender la actualidad del país, la condición actual del país. Ujú, El pueblo de Dios, cuando elegía un gobernante que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, le iba bien. claro. Y cuando elegía un gobernante que hacía lo malo delante de los ojos de Dios, le iba mal. Entonces, mientras más se asemeje un gobierno al parámetro, acá tenemos que entender algo, la ley de Dios es inamovible, universal, y se cumple o se cumple. No importa si seas budista, hindú, de la religión que seas, la ley de Dios va a cumplir lo mismo. O Claro. sea, la inquebrantable ley de Dios se va a materializar lo mismo, seas de la religión que seas. Ujú, Mientras un gobierno se acerca a los parámetros de la ley de Dios, al gobierno le va bien. Pero cuando un gobierno se aleja de los parámetros de la ley de Dios, al gobierno le va mal. Y fíjate, hermana, que la palabra de Dios dice, en el libro de Crónicas y de Reyes, esa seguidilla de gobernantes, comienza así cada una de las historias de esos gobernantes. Tenía tantos años, hizo lo bueno o hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ese hizo lo bueno o hizo lo malo delante de los ojos de Dios marcaba el destino de la nación completa durante el reinado de ese rey. claro. Eso es irrefutable hasta el día de hoy. Ujú, Ahora, con respecto a la nación argentina, nosotros tenemos que ser inteligentes. Yo hablé en este programa hablé sobre a quién votamos, pastor, qué tenemos que hacer. Yo creo que el creyente no tiene que aferrarse a un partido político, sino que el creyente tiene que aferrarse a la ley de Dios. Y tengo un concepto, hermana, que quizás no lo he dicho nunca en público, sí te lo voy a transmitir aquí, porque es la primera vez que lo digo en el aire, pero es verdad. La religión es política. ujú, No es política partidaria, claro. pero es política. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a un rey que va a venir a gobernar las naciones de la tierra con vara de hierro. O sea, Yeshua, Jesús, no va a venir a morir de nuevo y a ser el Cordero de Dios. Él va a venir como rey a gobernar absolutamente todas las naciones de la tierra políticamente. ¿Entienden? Nosotros respondemos a política. Somos parte, somos seguidores de un rey. Ahora, en Argentina pasa algo y en el mundo. En Argentina escuchen esto, el cuadro político más grande de la Argentina no es el peronismo, ni otro partido político. Digo el peronismo porque es el que más está, digamos, presencia tiene en distintos lugares. No es el cuadro político más grande del país, el peronismo. El cuadro político más grande de la nación argentina es la Iglesia de Cristo en todas sus denominaciones. ¿Por qué? Porque en cada barrio, en cada pueblito, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, hay una iglesia
ministrando gente. Tremendo, sí. Ahora el problema que veo ahí dentro del peronismo, porque si estamos hablando o de Juntos por el Cambio, del partido que sea, porque estamos hablando de política argentina. El problema es que se pelean los unos con los otros, hay que ver quién une la tropa, por ahí se escucha, ver quién une la tropa, y están peleados. Bueno, yo tengo que decirles algo, hermano. Nosotros los cristianos no tenemos ese problema, porque el que une la tropa no se llama el presidente o la expresidenta o el expresidente o el ministro, no. El que une la tropa se llama Yeshua HaMashiach. Y es perfecto. Es Jesús el que une la tropa. Entonces, ¿qué hacemos que no estamos respondiendo al Mesías? Porque la palabra de Dios dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes, hermana. Y quiere que le diga algo. La religión mayoritaria en Argentina es la religión cristiana en cualquier denominación, porque somos multidenominacionales los cristianos, los que creemos en Jesús. Eso quiere decir que la cristiandad con su voto puede poner o quitar reyes. Dios pone reyes y quita reyes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos quitar y poner reyes en nombre del Señor. Pero no lo estamos haciendo. Porque humanamente preferimos un carguito, preferimos, no, quiero ver que me da este. No, es tiempo de madurar como creyentes, madurar para que un avivamiento venga en Argentina e influencie la política argentina. Y que las leyes, porque entendamos esto, los padres de la patria respondían a Dios, no respondían a nadie más. La Constitución Nacional Argentina dice que pone a Dios por testigo. Sí. Entonces, hermana, si los padres de la patria utilizaron, que esto también es algo para tener en cuenta, la Constitución Nacional Argentina fue creada bajo los parámetros de la ley de Dios. La Suprema Corte de Justicia Argentina fue creada bajo parámetros de la escritura, de los mandamientos de una religión cristiana. Somos muy distintos a los países musulmanes, por ejemplo, que sus libros sagrados, el Corán, por ejemplo, ahí le pueden cortar un dedo a un ladrón y es legal, pero en Argentina no, porque somos una nación cristiana y la ley, la Suprema Corte de Justicia basó sus leyes en la ley de Dios. Pero ahora pasa que esta nueva generación de políticos quiere abandonar a Dios. Quiere abandonar a Dios y quiere hacer las cosas como ellos quieren. No me gusta esto, vamos a quebrantar la ley de Dios. El problema es que legalmente lo pueden hacer, o sea, pueden cambiar una ley, pero espiritualmente la inquebrantable ley de Dios da resultados. O sea, vos podés decir, voy a hacer esto, voy a aprobar esto que está mal para la ley de Dios y lo vamos a hacer. Claro, ya está aprobado muchas cosas, pero ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que la ley de Dios, las maldiciones de la desobediencia siguen cumpliéndose. No, Dios no va a cambiar un juicio sobre la tierra porque venga un político y diga, ahora está bien hacer esto. ¿Entiende? Al contrario, va a desatar juicio cuando nosotros queremos cambiar las cosas. Entonces, creo que como creyentes tenemos que madurar y ver que tenemos que apoyar dirigentes del partido que sean, que mínimamente no aprueben el aborto. Mínimamente, pero estamos hablando de cosas esenciales. Pero sin embargo vienen y me ofrecen un carguito y lo amo a ese candidato. No, eso es inmadurez. Inmadurez. Tenemos que ser maduros, tenemos que provocar cambios genuinos, porque hablando de lo que me preguntó, los próximos 4 años, depende mucho de lo que el pueblo de Dios haga. Cuando el pueblo de Dios no está activo, la cosa va mal. Tenemos que estar activos, no partidariamente. No tenemos que ser partidarios ni de ningún cuadro político, pero sí nosotros tenemos que estar activos y bregando para que se hagan las cosas bien. Los evangélicos, hablando de nuestro sector puntual, nuestro sector religioso puntual, dejando a las demás denominaciones cristianas, los evangélicos vienen creciendo, según el CONICET, vienen creciendo los evangélicos en Latinoamérica y en Argentina a pasos agigantados, y no solo a pasos agigantados, sino que ya están tomando
posición en estructuras de gobierno, porque de por sí el evangélico es más activo que otras religiones, es más activo socialmente. Bueno, ya en Argentina, el movimiento evangélico supera el 20%, el 25%, por allí aproximadamente, de los fieles, comparado con otras religiones. Y cada vez crece más. Ahora, los políticos lo saben. Por eso los políticos buscan pastores o pastoras o líderes religiosos para aliarlos a ellos. ¿Saben ellos que tienen que cumplir la ley de Dios? Si fuésemos la iglesia de Cristo, que Cristo nos mandó, con nuestra voz podríamos cambiar muchas cosas dentro de los gobiernos. Y tenemos que hacerlo, tenemos que provocar ese avivamiento. Y la única forma es la unidad. Creo que esto preocupa a políticos, que el pueblo de Dios se una verdaderamente y no que lo siga ellos por ahí salen candidatos, yo soy el candidato evangélico, o yo llevo 2 evangélicos, 3 evangélicos, eso no es, por eso no tiene llegada eso. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos la obligación espiritual y moral de cambiar este país. Y debemos hacerlo donde estemos, en el pueblito que estés, en la ciudad que estés, en la provincia, en donde sea. Es por eso que es necesaria la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que dejar Mire, quiere que le diga algo. Nos quejamos del pastor vecino porque tiene este problema. O aquel pastor no me gusta porque hizo tal cosa mala. Bueno, hoy en día hay gente que asesina, que viola, que secuestra, que comercian drogas. Hay cosas peores al pastor con el que estás enojado porque hizo una estupidez. Si hizo una estupidez, y bueno, él rendirá cuentas y tendrá sus consecuencias. Dejémonos de creernos los santos, los intocables y que nadie me puede decir nada y trabajemos como cuerpo, hagamos como Israel, como la nación de Israel, cuando iban a la guerra iban juntos. ¿Y qué pasa con eso? Hay algo que pasa. Es un parámetro que se replica a lo largo de la historia de la humanidad en el pueblo de Dios. Cuando Dios respalda a su pueblo, el pueblo siempre es menos, es minoría. 1 contra 10, 100 contra 1000. Siempre es minoría, pero ¿saben qué? Dios va adelante preparando el camino. Dios le da la victoria a un pueblo unido y que va detrás de lo que Dios nos manda. No tenemos que tener temor. Me hace acordar al rey David. Cuando va a pelear David, el pueblo estaba amedrentado por ese gigante que le decía una cosa, le decía otra, y hasta el rey estaba amedrentado por estos filisteos incircuncisos. Y viene David lleno del espíritu y se enoja David. Dice, pero ¿quién es este que le habla hacia el pueblo de Dios? ¿Cómo le hablan al pueblo de Dios? Se ríen del pueblo de Dios, hermano. Y viene este joven y dice, ¿cómo le hablan hacia el pueblo de Dios? Yo voy a ir. Ni siquiera le pudieron poner la armadura porque se la ponían y del peso se caía. Con 5 piedras a pelear. Y por ahí pueden decir muchos, 5 piedras, claro, por la duda le tiraba una y le agarraba, entonces le tiraba otra y le tiraba otra y le tiraba las 5 piedras, por eso llevaba 5 piedras en la alforja. No, David llevaba 5 piedras en la alforja. Con la primera piedra le dio en la frente, en la sien, en la frente al gigante, cayó el gigante y con su propia espada le cortó la cabeza. Pero tenía 4 piedras más. ¿Y sabe por qué tenía 4 piedras más? Porque la Biblia, la misma Biblia que tenemos nosotros dos, dice que había 4 hermanos más del gigante. Entonces David dijo, bueno, yo lo voy a matar con la primera piedra, pero si vienen los otros 4, a los 4 los voy a matar. Eso es lo que hace Dios cuando el pueblo de Dios camina como Dios quiere. El rey Saúl no estaba caminando como Dios quiere. Entonces es tiempo que los cristianos en Argentina se unan. Es tiempo que venga este avivamiento. No me importa quién tiene iglesia más grande, quién no tiene, quién es pentecostal, quién es bautista, quién es de raíz hebrea, quién es no sé, mire, no me importa la denominación. Vamos hacia adelante a cambiar este país. Espero que haya respondido la pregunta. Sí, muy completa y la verdad que es así, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa mirada y bueno, lo bueno es poder como pararse en la brecha y decir, bueno, trabajemos por esto, ¿no? Trabajemos por nuestra nación.
También, ¿qué opina de las leyes que están saliendo? Como usted bien nos explica, que si el que gobierna, ¿no?, bajo la voluntad de Dios, le va a ir bien, pero el que no obedece los mandamientos, no le va a ir bien. Pero en Argentina han salido muchas leyes que va en contra de la voluntad de Dios, y bueno, y muchos cristianos inclusive, que obviamente conociendo la palabra, por estar en un cargo, ¿no?, tienen que apoyar o acompañar a su líder aprobando esa ley, ¿no? Hablamos de la ley del aborto, de las leyes que están saliendo que no son favorables para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra nación. ¿Qué mirada y opinión tiene, pastor? Amén. En esto voy a ser muy radical con la palabra que te voy a decir, hermano. Voy a ser muy firme con esta palabra. Hace unos días, aquí también, bueno, en todos lugares hay elecciones. En una ciudad cercana, aquí en Villa Dolores, Córdoba, hubo elecciones. Y bueno, siempre a los pastores nos llaman para hablar y demás. Y bueno, en una charla me enteré de algo. Desde que la ley del aborto se aprobó en Argentina, por lo menos en Villa Dolores, creo que se debe replicar en muchísimas ciudades argentinas, la tasa de abortos ha igualado a la tasa de natalidad. O sea, a esta altura ya hay igual cantidad de abortos que de nacimientos Amén. en el hospital de la ciudad de Villa Dolores. Ujú. ¿Qué debe pasar en muchos hospitales? La sífilis ha vuelto a los hospitales por una vida promiscua, aprobada, ¿no? Ujú. Por la naturaleza, digamos, humana de este país. Pero, hermana, tengo algo para decirle a aquellos que apoyan, los cristianos que están de acuerdo con el aborto. No son cristianos. Una cosa es creer, una cosa es decir, yo amo a Cristo, y el amor bíblico no es el amor emocional occidental que vivimos nosotros. El amor bíblico es hechos, no son palabras. El amor bíblico no es emociones. Si no, no hubiesen muerto los discípulos predicando el Evangelio, que los asesinaron a todos. El amor es con hechos. Amén. Si hay un creyente que apoya el aborto, no es creyente. No lo es. No lo es. Es hijo de su padre, el diablo. Esa es una convicción que tengo, y así sea pastor, sea líder, sea congregante, necesitamos volver al eje y al centro de lo que los apóstoles y el Mesías nos enseñaron. ¿Sos o no sos? Porque a los tibios Dios los vomita de su boca. No podemos ser tibios. Totalmente. Eso es lo que creo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y saber que, porque a veces uno como tiene una elección de un líder que va a acompañar como diciendo, no, pongo la mano en el fuego por vos. Y a veces se olvidan, ¿no?, de los valores, de los principios de la palabra, y van enfrente con eso. Y bueno, yo entiendo que durante muchos años a la iglesia cristiana en general, eh, hablando de algunas doctrinas, ¿no?, se les prohibía literalmente meterse en la política porque era del diablo, no, no entres en la televisión porque es del diablo, se aconsejaba todas esas cosas. Y yo siempre digo, ¿no? Parece que pasaron un siglo, 100 años o 50 años, en donde perdimos la posibilidad de estudiar, de capacitarnos, de meternos en los medios de comunicación y poder ser influencia o llevar una palabra
de salvación, o también inclusive en la política. Entonces es como que yo digo, bueno, llegamos tarde. Después algunos dicen culpan a Dios de por qué estamos así, pero creo que Dios no va a bajar a ocupar el lugar que nos corresponde a nosotros también, ¿no? Porque de hecho, si vamos por la palabra, José fue gobernador, Daniel también estuvo, ¿no? Entonces yo digo, le corresponde a la iglesia y a los hijos de Dios meterse, involucrarse, estudiar, capacitarse, pero siempre teniendo los principios y los valores, ¿no? Como enseña la palabra. Claro, totalmente, totalmente, porque si no, no podemos influenciar de verdad. Esto que los pastores en algún tiempo no permitían o no querían entrar en los medios de comunicación o no querían entrar, supongamos la política, porque corrompe la política. Esto es una, como los tiempos de Jesús, que le decía la tradición de los ancianos, es una tradición. Porque la Biblia no lo dice. Es sencillo. A ver, hermano, O es una vamos a moda, un caso. ¿no? Que No, no, le no, sí, 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 sí. va a Un pasar. caso concreto. Un caso concreto, miren. Ujú. Eh, la agenda LGBT o LGTB. Bien. Eh, no podemos apoyar a pastores o a líderes que estén de acuerdo con eso o a políticos. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución Nacional de Argentina. Hablando de estudio, mire, yo estoy estudiando abogacía, mire, a esta edad, porque estoy escribiendo un libro que se llama El libro de la ley para influenciar en política. Y no ser político, ¿no? Influenciar la política o los políticos argentinos. La Constitución Nacional Argentina dice, hablando, por ejemplo, de aquellos que tienen distintos pensamientos respecto a la sexualidad. Dice esto la Constitución Nacional Argentina. Mientras el comportamiento del ser humano no afecte al prójimo o al igual, está todo permitido. Porque, esto dice la Constitución Nacional Argentina, porque lo privado se lo dejamos a Dios. O sea, es juicio de Dios. Entendemos, ¿no? O sea, no es que queda, no, la Constitución, no, no. Mientras no afecte al otro, la Constitución Nacional Argentina dice, bueno, quien quiera tener su decisión personal sobre su sexualidad la puede tener, mientras no invada al otro. Ahora, porque el juicio es de Dios. Nosotros, por nuestra religión, bueno, ya tenemos el concepto de lo que es el juicio de Dios sobre ese tipo de accionar. Pero, hermana, falta esta agenda. Está en contra de la Constitución Nacional de Argentina porque afecta al prójimo, impone al prójimo, intenta, mire, nosotros pensamos distinto y nos quieren imponer incluso a nuestros hijos que vean como bueno lo que nosotros les enseñamos que es malo. Como dice la palabra, los malos dirán bueno y a los buenos dirán malo. Es inconstitucional esa agenda porque ellos quieren imponer y afectar al prójimo, afectar al igual, tratando de imponer un pensamiento que lo tenés que aprobar sí o sí. Bueno, la Constitución Nacional Argentina dice, vos haces lo que quieras con tu vida privada, haces lo que quieras con tu cuerpo, mientras tanto no afectes a otro o no invadas a otro. Esa agenda diabólica está invadiendo la nación argentina, está invadiendo a la sociedad y lo peor de todo, está invadiendo a las próximas generaciones que son los niños y los adolescentes de este país. Eso es inconstitucional y, aunque parezca duro, los políticos que aprueban eso son traidores a la patria. Claro. Son traidores a la patria porque no respetan la Constitución Nacional Argentina. Ahora, por eso el país está como está, porque Argentina se aleja de la ley de Dios. Cada vez que un país se acerca a la ley de Dios, Ujú. el país cambia, porque la ley de Dios es matemática. La ley de Dios es 1 más 1 es 2. Nunca puede ser 3 ni puede ser 5. Hacer esto y te va bien, pero hacer esto y te va mal.
Ahora estamos haciendo todo lo posible para que nos vaya mal como país. Tenemos que ser conscientes. Hay que despertar, la iglesia tiene que despertar, hermana, e involucrarse en todos estos asuntos. Tremendo, tremenda la aclaración y cuánta verdad, ¿no? Cuánta verdad que ignoramos, como hay una palabra que dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Y estas cosas que usted nos está nombrando acerca de lo que dice la Constitución, de que no tiene que afectar, y esto es literalmente, está no solamente afectando a nosotros, a la sociedad, sino creo que lo que acaba de nombrar es a la próxima generación, ¿no? Eh, está, es un tema muy, muy bueno para tocar porque es de la actualidad, es lo que nos estamos atravesando como sociedad, como nación, y es bueno que se pueda difundir todo esto, ¿no? Que se pueda hablar, porque en las iglesias no se habla puntualmente de estos temas y yo creo que es importantísimo. En la iglesia, sí, digo que quizás en la iglesia no se habla, porque hoy la iglesia de Cristo está golpeada y necesita más contención que lo que puede dar por culpa nuestra, culpa del liderazgo de la iglesia. La dejo continuar. Sí, quedan 8 minutos y bueno, le doy la libertad, Amado, si quiere traer un tema como para cerrar y culminar. Para mí, la verdad que ha sido de tremenda bendición, y ojalá podamos seguir comunicados, trayendo temas que son de la actualidad, para seguir hablándolo, porque la verdad que es importante, es necesario. Y la verdad que esto nos alegra mucho, ¿no? Poder comunicarnos y poder difundir los temas actuales que nos atraviesan. Así que lo dejo con total libertad. Amén, amén. Bueno, gracias, gracias. Bueno, no, para cerrar simplemente esta entrevista, simplemente quiero comunicarte a vos que podés estar viendo esto, que para que haya cambios verdaderos en nuestra vida, cambios verdaderos en el país, todo comienza por aquí, por dentro. No echándole la culpa al otro. Y vamos a lo micro. Porque estuvimos hablando del país, estuvimos hablando de lo que pasa en Argentina, pero eso es un mundo. Pero tu familia es un pequeño mundo. Un mundo verdadero es tu familia. Y tenemos que mirar y hacer una introspección sin mirar al otro. Una introspección y ver cómo está nuestra familia. Mi relación a aquellos que están casados. ¿Cómo está mi relación con mi esposa o con mi esposo? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? La culpa no la tiene ella o no la tiene él. Tenemos que empezar a generar cambios dentro. Somos nosotros los que generamos cambios que luego salen hacia afuera. Tenemos que evolucionar personalmente como creyentes y entender que lo que Dios nos enseñó hay que cumplirlo, moldear nuestro carácter, matrimonios, o no matrimonios, parejas de creyentes que no están casados. ¿Por qué no estás casado? Porque muchas veces pasa que no, hoy en día, en esta actualidad, por ejemplo, acontece que hay muchas familias ensambladas nuevamente. Y quizás hay problemas a veces de que no se puede casar una pareja cristiana porque todavía no le salió el divorcio anterior. Es un tema legal. Si está en tu corazón casarte, bueno, es un tema legal lo que te lo impide y bueno, está bien, hay que esperar los tiempos de Dios. Pero para aquellos que no están casados y que pueden casarse, ¿por qué no te casaste? Si no entendemos que cuando la voluntad de Dios entre en nuestras vidas, recién allí nuestra vida va a pasar a otro nivel. No va a pasar nada, no va a pasar nada. El cambio comienza por nosotros mismos.
cuando hay violencia en el hogar. Hay cristianos que hay violencia en el hogar. Y se va la esposa o el esposo, puede ser violencia verbal o física, y vuelven y no, porque yo te amo y tengo una emoción hermosa y yo te amo. Eso no es amor, el amor es hechos. ¿Por qué no cambias de una vez? Nos está pasando como sociedad cristiana, y ya dejamos de lado todo lo secular, nos está pasando como sociedad cristiana y nos estamos convirtiendo en la nación rebelde a la cual Dios no le quedó otra que castigarla. Porque no tenemos un Dios que es bueno solamente. La palabra de Dios dice, ¿acaso todo lo bueno y lo malo no sale de la boca de Dios? Cambiemos, volvamos en sí. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillar y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra, dice la palabra. Dios puede sanar tu tierra y así, del día a la noche, puede solucionar todos tus problemas. Obedezcamos a Dios y vamos a ver cómo cambia todo en nuestras vidas. Eso es lo que tengo para compartir y para cerrar con ustedes. Hermosa, hermosa meditación, ¿no? Y reflexión que nos trae Pastor, para atesorar y para poner por obra también. La verdad que es un placer, una alegría, un gozo poder compartir en esta tarde junto a usted y bueno, como dije anteriormente, que no sea la primera vez y la última, sino que podamos seguir en contacto, en comunicación para poder hablar de los temas actuales, de lo que se viene, ¿no? Y también sembrando alguna palabra como lo acaba de hacer. Así que muchísimas gracias, un abrazo para su familia, un cariño enorme para la congregación y bueno, eh, toda la bendición del Señor. Amén. Muchas gracias. Que Dios Eh, les bendiga, que Yahweh les bendiga. Y bueno, estamos para cuando necesiten. bueno, Shalom. y gracias también a Marcelo Bellota que nos comunicó, hizo el enlace para que podamos estar en esta tarde haciendo la entrevista a través de Radio Sonidos del Aire. Un abrazo grande, Pastor, bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Acaba de pasar aquí por Radio Sonidos del Aire el pastor Facundo Ahumada. La verdad que tremenda bendición y qué bueno poder estar comunicado con él porque nos habla acerca de los temas actuales, de los programas que está realizando y la verdad que es de mucha bendición poder escucharlo, ¿no? Así que bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nosotros seguimos aquí a través de este